Hola alumnos, aquí va el ejercicio que les dejé pendiente en la clase pasada. Es una pirámide oblicua de base pentagonal y los datos para generar el depurado y el volumen están definidos en este sector. ¿Qué dice? Tenemos un plano Q vertical que forma 45 grados con el plano vertical de proyecciones y que pasa por la abscisa 0. También dice que define el plano Q con las respectivas trazas en un tiralínea finos. También dice una recta PQ frontal que no pertenece al plano Q, sus coordenadas son P menos 1,6,4 y Q 6,3,4. Se pide definir las proyecciones de una pirámide oblicua de base pentagonal si la recta PQ contiene al eje de la pirámide, recta PQ contiene al eje de la pirámide. También dice que la base pentagonal ABCDE pertenece al plano PQ. Lo otro que dice es que la altura de la pirámide son 5 centímetros y la cúspide es nombrada G. Lo importante aquí es saber que paralelo al plano se deben medir los 5 centímetros, no desde el eje. Paralelo al plano se miden los 5 centímetros. La base pentagonal está inscrita en una circunferencia de radio 3 centímetros. La cúspide G tiene mayor cota que el centro basal O. Este es un punto importante para empezar a definir dónde está la cúspide en el depurado. El punto A está a 45 grados con el plano horizontal de proyecciones y este punto nos va a ayudar a encontrar el pentágono. Se recomienda generar con la 9LT a 7 centímetros de la traza horizontal del plano Q. Bueno, y para esto debemos conocer cómo se genera un pentágono. Igual esta es una nueva materia, pero nunca es malo no saber. Entonces, ¿cómo generamos el pentágono? En una circunferencia de radio 3 centímetros. Tenemos el punto A y el punto O dentro del depurado. Y lo importante es que hay que unirlo y proyectarlo, generar la circunferencia. Luego de esto generamos una perpendicular desde O. Luego de esto, desde el punto contrario a A, se debe generar una circunferencia. La circunferencia va a cortar 2 veces a la circunferencia original, generando un trazado. Esto nos va a guiar a un punto céntrico. En este caso se genera una diagonal que llega al punto más alto desde la circunferencia. Luego, con esto debemos generar un cruce y una nueva circunferencia para llegar a encontrar otro punto. Esta diagonal no mide 3 centímetros, mide un poco más de 3 centímetros. Lo que queremos encontrar en este caso va a ser la medida exacta del lado del pentágono. En este cruce encontraremos la diagonal exacta, que es la medida exacta del lado del pentágono. Esta medida creo que es algo 3,5, pero ustedes tienen que verificarla con el compás. Luego de esto se toma esa medida, se va cortando la circunferencia original y se encuentran los lados y se generan y se unan las aristas. Y así se genera un pentágono exacto. Pasando al depurado, tenemos que saber que la abscisa 0 está a 12 centímetros del borde izquierdo y la LT se dibuja a 9 centímetros del borde superior. Empezamos a dibujar y yo, para adelantar un poco, tracé todo el dibujo, pero lo que deben saber es que el plano Q forma 45 grados con el plano vertical de proyecciones, 45 grados. También deben empezar a enfocar el punto P y el punto Q para ver el eje de la pirámide. Lo otro importante es que donde cruce, en este caso, el eje de la pirámide con el plano, en este caso, con la traza horizontal donde se ve todo inserto dentro de un mismo punto, todo se ve en elevación o de canto,
Este cruce, el eje con el trazo, generará el punto O, que va a ser el centro basal de nuestra pirámide. Lo otro importante es que si quieren sacar la cúspide rápidamente, tienen que medir paralelo al plano Q 5 centímetros. Y es ahí donde va a encontrar el punto G, la altura y la cúspide de la pirámide. Encontrando G y O, se empiezan a trasladar. ¿Por qué sé que tengo que dibujar G hacia este lado o hacia este otro? Porque dice que la cúspide tiene mayor cota. Por tanto, nos vamos a las cotas, revisamos. El punto O tiene esa cota, esa distancia, y si la trazamos hacia allá, el punto G, por tanto el dibujo quedaría para acá, quedaría con menor cota. Por tanto, el dibujo tiene que ser dibujado hacia este lado para que G tenga mayor cota que O. Luego de esto, tienen que empezar a trasladar el punto O con la distancia de cota, en este caso, bajo la LT1, generando la LT1 y trasladando O. Con esta medida de las cotas, debo empezar a generar la circunferencia. Genero el pentágono, visto anteriormente y explicado cómo se genera un pentágono exacto. Se traslada G y se une con aristas. Se une aristas, se traslada cada punto en cada visibilidad con respectivas distancias y se une. ¿Cómo vemos visibilidad? Vemos que LT1, y si queremos ver esta visibilidad tenemos que ver la visibilidad contigua. En este caso tenemos que ver desde acá hacia allá. Sabemos que la base pentagonal está más arriba que G. Por tanto, es esta base la que se va a ver primero y G se ve atrás. Por tanto, D y C son los que más se ven, D y C son los que menos se ven. ¿Por qué? Porque quedan cubiertos por la base. En este caso, si estoy viendo desde acá, esta cara me queda oculta. Y la base, en este caso, la cara, perdón, GEA, GAB, son las que más se ven. Luego, trasladamos visibilidad hacia este sector. ¿Cómo lo tenemos que ver? Desde acá vemos cómo se ve. D es el punto más cercano a LT, en este caso quizá nuestro muro. Me paro aquí y visualizo hacia allá. D es el punto con más problemas de visibilidad. Ahora, ¿cómo veo la visibilidad de arriba? Empiezo a observar desde LT paralelo a LT original, me dispongo aquí y empiezo a mirar hacia ahí arriba. E es el punto, E y A son los puntos más conflictivos, en este caso, no se empiezan a visualizar. Pero como les he dicho, que el perímetro siempre es visible, se genera la visibilidad perimetral y A es el que no se vería y sus aristas contiguas. Entonces, luego de esto, trasladamos, en este caso los datos nos dicen intersectar la pirámide con un plano triangular oblicuo de coordenadas P 4,8,10, Q 8,8,6 y R 0,0,0. Entonces, luego de saber las coordenadas, lo trasladamos al depurado. Aquí lo dibujé en azul, justamente para que ustedes lo pudieran visualizar mejor. Quizá sea bueno empezar a observar y trazar esto con un lápiz diferente, quizá más claro, o de características específicas, como para empezar a distinguir el plano del volumen. Lo primero que debemos hacer entonces es trasladar los puntos del plano a la tercera visibilidad. En este caso, y se los recomiendo, cada vez que ustedes trasladen un plano para ver su característica, en este caso, ver el plano desde un punto como de canto,
hay que ver cuál de las trazas del plano, cuál de las rectas, se está viendo en verdadera magnitud. En este caso, yo encuentro que PQ es una recta horizontal, por tanto, PQ en alejamientos logra verse en verdadera magnitud. Y justamente aquí me calza que PQ es perpendicular a LT1. Puede que la profe no les dibuje esta tercera visibilidad y ustedes tengan que encontrar una recta, en este caso en verdadera magnitud, para generar una perpendicular a ella. Entonces, distinguimos que PQ puede trasladarse y va a ser perpendicular a LT1. Desde ahí yo empiezo a trasladar el plano para que lo visualice de canto. Entonces, traslado PQ con esta distancia que la saco desde acá. Q tiene cota, en este caso creo que era 8 y P también. Se traslada, se mide y PQ queda en un mismo punto. Luego trasladamos R, que tiene cota 0, y se genera una traza y se observa que este plano está de canto. Luego de generar esta traza, empiezo a observar cuál es su cruce con el volumen. Y es en esta visualización donde yo voy a poder ver eso. ¿Cómo lo veo? Veo primero caras visibles. En este caso, empezamos de un lado o del otro. La profe puede señalar que se numera o se ponen letras. Casi siempre son números. En este caso, este punto va a ser 1. Luego paso por la misma cara y continúo 2. Luego continúo con la cara contigua, que en este caso sería BCG. Ahí paso el 3. Luego continúo por detrás. GDC. 4. En este caso tenemos 4 intersecciones con el volumen. La genero 1, 2, 3, 4 y empiezo a trasladar con respectiva llegada. En este caso, 4 tiene que llegar en GD, 1 tiene que llegar en ED, 3 tiene que llegar en GC y 2 tiene que llegar en BC. Los traslado, los numero y con un lápiz empiezo a unir 1, 2, 3, 4 y siempre deben continuar la numerología de lo que están realizando. Traslado hacia arriba, genero este mismo corte. Cómo se intersecta 1 queda un poco fuera. Aquí en esta parte se observa 4, 3 y 2. ¿Qué tengo que ver aquí para la visibilidad? Tengo que empezar a observar que 1, 2 pasa por la cara de más, digamos la cara basal. Entonces 1, 2 está pasando en esta visualización por debajo. ¿Por qué? Porque este trozo queda debajo de el volumen. Luego observo que 3 y 2 es visible. ¿Por qué? Porque pasa en una cara visible. Luego 3 y 4 también pasa exactamente lo mismo. Como es visible, este punto va a ser visible. Y luego 4, 1 queda un cachito afuera, pero es visible porque la cara es visible. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a visualizar que toda esta parte pasa por debajo porque está debajo de la base pentagonal y luego el plano pasa por encima y queda un trocito que no se empieza a ver. ¿Qué pasa con la siguiente visualización, que es de la elevación? Observamos que este trozo, el que quedaba debajo, se empieza a observar por completo. De hecho, aquí hay un cachito también que no se está viendo. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que 3, 2 está pasando por la cara
BCG. BCG, que en este caso es visible, por tanto este pedacito va a ser visible. ¿Qué pasa con 3 y 4? 3 y 4 está pasando por la cara DCG. DCG, que está pasando por detrás. Entonces en este punto queda no visible este segmento. ¿Qué pasa con 4,1? Está pasando nuevamente por detrás, por tanto, ¿por qué? Porque 4,1, en este caso 4, queda intersecto entre la cara de G, E. De G, E. En este caso está por detrás. Por tanto, también queda segmentada. Se segmenta. En este caso, como el plano pasa por detrás, este pedacito también queda segmentado. Tienen que empezar a visualizar cómo se intersecta. Acá arriba se visualiza bien. 3, 2, 4, 1. Y en este caso, por debajo pasa un pedacito. ¿Qué hacemos después? Es empezar a pintar. ¿Y qué es lo que pintamos? Pintamos solamente lo que está frente de nosotros. Lo que queda detrás se deja segmentado y no se pinta. Entonces, se pinta, no se pinta. Se pinta y lo que queda detrás, no. Lo que queda dentro tampoco y se pinta. ¿Qué hacemos después? Para darle más volumetría, pinté el volumen y empiezo a observar cómo se está intersectando el plano frente a este volumen. Así quedaría finalmente el volumen intersectado por el plano. Espero les ayude y les resulte un poco más favorable para el examen final. Cualquier cosa me avisan.